Esa mañana, salí del apartamento un poco más tarde de lo habitual, no había desayunado, apenas tuve tiempo de peinarme, y olvidé llevar el paraguas que siempre tenía junto a la puerta, pero nada de eso importaba. En cuanto puse un pie afuera, me detuve un instante para respirar. El aire era fresco, y por primera vez en lo que parecían semanas, el sol de primavera rompía las nubes interminables que colgaban sobre Portland como una cortina húmeda. Hacía calor, no el calor sofocante del verano, sino ese que se posa suavemente sobre los hombros, susurrando que tal vez, solo tal vez, hoy no sería tan malo. Caminé más rápido, abrazando mi bolso, revisando la hora. Solo quedaban 2 minutos antes de que comenzara mi turno en la farmacia. Por suerte, estaba a unas pocas cuadras, escondida entre una panadería y una ferretería antigua. Al pasar por los árboles que bordeaban Hawthorne Boulevard, noté diminutos brotes verdes asomando entre las ramas grises del invierno. Los pájaros cantaban, los extraños se sonreían entre sí. Parecía que el mundo finalmente había exhalado. Buenos días, hoy estás radiante, me saludó mi compañera Lisa al abrir la puerta. A ver si los clientes me dejan mantener ese brillo, bromeé. Mientras me ponía la bata blanca, me dirigí directo al frente para atender la primera avalancha de clientes, la habitual procesión de ancianos que venían a abastecerse de sus recetas. Por si acaso, no me importaba. Tenía su ritmo, y me gustaba saber que estaba ayudando a las personas. Entonces sonó mi teléfono, me disculpé y contesté rápido, pensando que podría ser Mako. En cambio, una voz masculina profunda me saludó. Hola, habla Julia Dawson. Sí, ¿quién llama? Soy Brian Simmons. Soy el supervisor de Mako Dawson. La sonrisa se me borró del rostro. ¿Qué pasó? Hubo un accidente en el lugar de trabajo. Su esposo resultó herido, lo llevaron al Portland General. Mi corazón se hundió, apenas podía hablar. ¿Está vivo? Sí, pero debería ir enseguida. Ni siquiera colgué bien. Me giré hacia Lisa, con las manos temblando. Tengo que irme, es Mako, hubo un accidente. Ella no hizo preguntas. Ve, yo cubriré tu turno. Y así, de repente, desapareció la luz del sol. El camino hasta el Portland General se sintió interminable, aunque apenas notaba las calles pasar por mi ventana. Mis dedos se aferraban al volante, tan fuerte que se me pusieron blancos. Repetía una y otra vez las palabras del hombre. Su esposo resultó herido. ¿Herido cómo? ¿Herido dónde? ¿Por qué estaba siquiera en un sitio de construcción? Mako era diseñador arquitectónico, pasaba sus días dibujando planos, reuniéndose con clientes, discutiendo permisos de zonificación, no cargando paneles de yeso ni subiendo andamios. Nada tenía sentido. Cuando corrí por las puertas automáticas de vidrio de la sala de urgencias, mis pulmones ardían y mis piernas temblaban. En el mostrador de recepción apenas logré decir el nombre de mi esposo, Mako Dawson. Creo que lo trajeron hace un momento. La enfermera asintió. Está en cirugía. El equipo de trauma lo llevó hace unos 30 minutos. Cirugía. Me hundí en la silla más cercana, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mí. Mis oídos zumbaban. Mi corazón latía tan fuerte que apenas escuché lo que dijo después. Algo sobre firmar papeles y esperar arriba. Asentí, firmé, las seguí a ciegas, y luego vino el silencio, ese terrible silencio interminable del hospital, que hace que el tic-tac del reloj suene como un tambor. Me senté sola en una sala de espera con paredes beige, sillas de plástico y una máquina expendedora que zumbaba más de lo que debería. Cada 5 minutos revisaba mi teléfono. Cada 10, me levantaba a mirar por el pasillo. Pasaron 2 horas, luego 3. Finalmente, un hombre con uniforme quirúrgico se acercó. Parecía agotado, el cabello aplastado bajo su gorro quirúrgico, los ojos rojos detrás de sus gafas. Señora Dawson, me levanté tan rápido que casi tumbo la silla. Sí, estoy aquí. Logró salir de la cirugía. Su esposo sufrió una lesión grave en la columna. Una gran sección de material de construcción colapsó y le golpeó la parte baja de la espalda. ¿Estará bien?, pregunté. ¿Podrá caminar? El doctor vaciló. Lo vi en sus ojos antes de que hablara. Lo estabilizamos. Aliviamos la hinchazón. Esa parte salió tan bien como esperábamos. Pero es demasiado pronto para saber sobre la movilidad a largo plazo. Hay riesgo de parálisis. Mi boca se abrió, pero no salió ni una palabra. No lloré, no todavía. Solo me quedé allí congelada, mirándolo como si quizás dijera algo diferente si esperaba lo suficiente. Está descansando ahora. Sabríamos más cuando despierte. Dio una pequeña sonrisa de cortesía. Asentí, agradeciéndole de alguna manera.
Cuando se dio la vuelta y se alejó, finalmente me senté y me quebré, mis manos cubrieron mi rostro, y las lágrimas llegaron rápidas y calientes. El soleado amanecer parecía una vida atrás. Me dejaron verlo a la mañana siguiente. No había dormido. Pasé la noche acurrucada en una de esas horribles sillas de la sala de espera, cuello rígido, espalda adolorida, mente atrapada en un bucle de peores escenarios posibles, pero en cuanto la enfermera me dijo que estaba despierto y lo trasladaban a recuperación, me levanté y la seguí sin decir palabra. Ahora estaba en una habitación privada, limpia, blanca, demasiado silenciosa. Las máquinas pitaban suavemente en el fondo, se veía pálido, más delgado de alguna manera, como si el accidente le hubiera quitado algo más que sangre. Sus ojos se abrieron al entrar. Julia, dijo débilmente, estoy aquí, susurré. Corriendo a su lado, tomé su mano, fría y pesada entre las mías, y le besé la frente. ¿Cómo te sientes?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mako no respondió de inmediato, miró la manta que cubría sus piernas, luego volvió a mirarme, con una expresión nublada por algo que no podía descifrar, vergüenza, miedo, tal vez ambos. No puedo sentirlas, dijo finalmente. Mis piernas, no siento nada debajo de la cintura. Las palabras me golpearon como un ladrillo. Contuve la respiración, parpadeé y obligué a mi voz a mantenerse calmada. Puede ser la anestesia, dije, mientras mi pulgar rozaba su mano. Los doctores dijeron que es demasiado pronto para saberlo. Acabas de salir de cirugía. Estas cosas toman tiempo. Le pregunté a la enfermera, susurró. Ella no decía mucho. Solo repetía que el doctor lo explicaría todo más tarde. Pero sé que algo anda mal, muy mal. Quise llorar, pero no lo hice, no podía. Me incliné más cerca y le dije lo que necesitaba escuchar. Aunque yo misma aún no estuviera segura de creerlo, vamos a superar esto, no estás solo, haré lo que sea necesario para que vuelvas a caminar, Mako, te lo prometo, asintió apenas, y volvió a cerrar los ojos. Salí para hacer algunas llamadas. La primera fue a Natalie, nuestra hija, todavía estaba en la universidad, casi a 100 millas de distancia, y no quería alarmarla, pero necesitaba saberlo. Lloró suavemente. Luego ofreció venir a casa. No, cariño, tú concéntrate en tus estudios, yo me encargo, le dije, fingiendo que mi voz no temblaba. La segunda llamada fue más difícil. Agnes, dije, en cuanto le expliqué lo sucedido, su voz se agudizó. Tomaré el próximo autobús, alguien debe cuidar a mi hijo. Intenté protestar, pero fue inútil. Venía a las 7 a.m., en punto. Al día siguiente, sonó el timbre, abrí la puerta, todavía en bata, con el pelo húmedo de una ducha a medio terminar, y allí estaba ella, Agnes Dawson, erguida, con una maleta en una mano y una funda de ropa en la otra, como si fuera a registrarse en un hotel por tiempo indefinido. Tomé el Greyhound más temprano, dijo, sin saludar. Él me necesita. Antes de que pudiera decir algo, pasó a mi lado dentro del apartamento, dejando su perfume flotando como advertencia. Dejó sus maletas junto al armario del pasillo y comenzó a escanear la sala con el ceño fruncido, como evaluando todas las formas en que yo había fallado desde su última visita. Tomaré la habitación de invitados, anunció, o más bien, ese sofá, ya que nunca pensaste en tener un espacio adecuado listo. Me mordí la lengua. Te preparo un café. No hace falta. Traje mi propio café, el tuyo es demasiado débil. Forcé una sonrisa, asintiendo como si esto no fuera ya insoportable. A media mañana, llamé a la farmacia para pedir unos días libres. Mi gerente fue comprensiva, gracias a Dios. No le dije que la verdadera razón no era solo la condición de Mako, sino que de repente tenía que lidiar con un segundo paciente, uno que no aceptaba ni silencio ni límites. En el hospital, Agnes se transformó. Entró al cuarto de Mako como una general, inspeccionando a sus tropas, alisando su manta, ajustando su almohada, regañando a las enfermeras por no responder rápido a los timbres. En menos de una hora, había memorizado los nombres de todo el personal del piso y los daba como órdenes. Este colchón es demasiado firme. Mi hijo tiene una lesión en la columna, no un corte de papel, gruñó a un enfermero. Intenté intervenir para suavizar la situación, pero era como perseguir una tormenta con una escoba. Cada vez que hablaba, ella replicaba. Cada sugerencia que hacía, ella la repetía más fuerte, como si hubiera sido idea suya. Desde el principio, Mako yacía allí, en silencio, sus ojos rebotando entre nosotras como un hombre viendo un partido de tenis al que nunca quiso asistir. Nunca intervenía. Tal vez no tenía energía,
O tal vez no quería tomar partido, Agnès, sin embargo, ya había elegido el suyo, y no era el mío, al verla ordenar a las enfermeras y recolocar la almohada de Mako por tercera vez en 5 minutos. Sentí que esa vieja tensión familiar volvía a mi pecho, esa que nunca se fue del todo, solo sé. Enterró bajo años de sonrisas forzadas y réplicas tragadas, no siempre fue así, bueno, en realidad, eso no es cierto, siempre fue así, desde el momento en que Mako me llevó a su casa para conocerla. Supe que no era lo que ella quería, me había vestido con cuidado, traído una botella de vino, incluso horneado un pastel desde cero porque Mako dijo que a su madre le encantaban las cosas caseras, ella ni siquiera lo tocó. Me miró de pies a cabeza y dijo, así que tú eres una chica de pueblo con grandes sueños. Eso es todo, reí incómoda, pensando que bromeaba, no lo estaba. Agnès nunca se molestaba en ser sutil, cada cena, cada visita, encontraba nuevas formas de recordarme que no era parte de su mundo. Su tono llevaba una agresión pasiva que se sentía más como un bisturí que como un cuchillo, precisa, afilada, dejando siempre una marca, pero el peor momento vino una noche, justo antes de que Mako propusiera matrimonio. No podía dormir, me levanté a tomar un vaso de agua y los escuché en la cocina. Las luces estaban apagadas, pero sus voces se oían. Ella no es la indicada, dijo Agnès, no es suficiente, no pertenece a nuestro círculo, no fue a las escuelas correctas, no tiene conexiones reales. Podrías conseguir algo mucho mejor. Es buena, mamá, respondió Mako. Me ama, es conveniente, replicó Agnès. Eso no es lo mismo. Me quedé congelada detrás de la pared del pasillo, con el vaso en la mano, el corazón quebrándose. Debería haberme ido en ese momento, pero no lo hice, porque una semana después, Mako se arrodilló en nuestro pequeño apartamento y me pidió que me casara con él, y dije que sí porque lo amaba y quería creer que eso era suficiente. Nuestra boda fue pequeña pero hermosa, amigos, algunos compañeros de trabajo y, sí, Agnès, llevaba gris, como si estuviera de luto, se sentó rígida durante la ceremonia, sin sonreír ni una vez en las fotos. Luego vino el brindis, se puso de pie, copa en mano, y dijo, a Julia, que ha logrado conseguirse un hombre maravilloso, es leal, trabajador y mucho más generoso que la mayoría. Y a Mako, bueno, cariño, siempre esperé que terminaras con alguien extraordinario, pero a veces la vida nos da sorpresas. La gente rió incómoda, contuve la respiración y sonreí, porque eso es lo que haces cuando tu suegra le dice públicamente a toda la sala que su hijo se conformó. Los días se confundieron unos con otros. Corría de un lado a otro entre el hospital y casa, cocinando, limpiando, lavando ropa, atendiendo llamadas de la farmacia y tratando de mantener la voz firme al hablar con Natalie para que no se preocupara. Agnès se quedó en el apartamento, esperando actualizaciones como si fuera de la realeza, criticando a los doctores y caminando de un lado a otro como si fuera dueña del lugar. Mako mayormente dormía, estaba con analgésicos, somnoliento y retraído, asentía cuando hablaba, apretaba mi mano de vez en cuando, pero había una pesadez en él, un silencio que nos aplastaba a ambos. Una mañana, el Dr. Lee me llamó aparte. Hemos hecho todo lo que podíamos quirúrgicamente, dijo, ahora se trata de rehabilitación, movimiento, estimulación neural. Me gustaría recomendar a alguien. Arthur Bleck es un fisioterapeuta privado, pero ha hecho milagros en casos como el de tu esposo. Me entregó una tarjeta. Miré el nombre durante mucho tiempo. ¿Cuánto cuesta?, pregunté, ya sabiendo que la respuesta no sería fácil. No es barato, pero es efectivo. No lo recomendaría de otro modo. Esa noche, lo mencioné durante la cena. Si es que se podía llamar cena a sopa recalentada y silencio, creo que deberíamos contratar a Arthur, dije. El doctor dice que es nuestra mejor oportunidad. Agnès se burló. No necesitamos a un extraño tocando a mi hijo por $1000 la hora. Yo fui entrenadora de gimnasia, ¿recuerdas? Sé trabajar con el cuerpo. Puedo ayudarlo, con respeto, dije con cuidado. Esto no es un esguince ni corrección postural, es un trauma espinal. Yo le di la vida, replicó. Sé lo que su cuerpo necesita. Mako no dijo nada. Así que tomé la decisión yo misma, llamé a Arthur y reservé la primera sesión. Tendríamos que tocar los ahorros, nuestro fondo de emergencia, el pequeño colchón que habíamos estado construyendo durante años, pero si significaba que Mako pudiera volver a caminar, gastaría cada centavo. Arthur comenzó a venir 3 veces por semana, era profesional, amable, metódico,
traía equipo, gráficas, ejercicios, empujaba a Michael, pero suavemente, animándolo. Agnes se cernía en el fondo durante cada visita, brazos cruzados, murmurando cosas como, pérdida de tiempo, y yo te lo dije. Bajo su aliento, pasaron 2 meses. Michael todavía no podía caminar. Yo funcionaba a base de energía prestada entre los viajes al hospital, administrando el apartamento, cubriendo cuentas, estirando lo que quedaba en nuestros ahorros y manteniendo las apariencias en el trabajo. Me estaba desmoronando, había perdido peso sin intentarlo. Mis ojos ardían constantemente por la falta de sueño. Me dolía la espalda cada vez que me agachaba a atarme los zapatos, y aún así nunca era suficiente. Agnes se había convertido en un fixture permanente en nuestra casa, rondando, juzgando, criticando todo lo que hacía. Olvidaste doblar las toallas correctamente, cocinaste demasiado el arroz. Tu tono con la enfermera fue muy brusco. Cada palabra suya se sentía como una picadura de mosquito, pequeña, pero implacable. Y Mako apenas hablaba ya, no preguntaba cómo estaba, no preguntaba por Natalie. No notaba cuando me quedaba tarde en la farmacia solo para tener unos minutos de silencio antes de llegar a casa. Entonces, una tarde, mientras cambiaba las sábanas, me agaché para meter la esquina de la manta y noté algo que sobresalía debajo de la cama. Alcancé y mis dedos cerraron sobre una botella de vidrio, whisky, medio vacío. Me congelé. El aliento se me quedó atrapado en el pecho. Mako ni siquiera le gustaba el whisky, al menos, antes no. Mis manos temblaban cuando entré a la sala de estar, sosteniéndola. ¿Qué es esto?, pregunté. Mako no parecía sorprendido, solo cansado. Ayuda con el dolor, hay medicación para eso. Prescrita, controlada, no es suficiente. Tragué saliva. Bebé solo, mientes al respecto, lo escondes de mí, Mako. Esto no es solo sobre el dolor. Él desvió la mirada. Me quedé allí, el corazón latiendo con fuerza. Y por primera vez, me permití decir lo que había estado evitando. Si sigues por este camino, no puedo seguir. No voy a quedarme viendo cómo te destruyes. Lo amo, pero no me voy a ahogar con él, si algo no cambia. Tal vez necesitemos tiempos separados. Hubo un largo silencio. Entonces, la voz de Agnes cortó el aire como un látigo. Eso es todo, te rindes, lo dejas ahora que más te necesita. ¿Qué clase de esposa abandona a su marido cuando está caído? Me giré lentamente hacia ella, la que ha estado sosteniendo todo mientras él se rendía, dije, pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, no estaba segura si estaba enojada o simplemente con el corazón roto. Unos días después del incidente del whisky, el Dr. Lee me llamó aparte de nuevo. Su expresión era amable pero firme, como la de alguien a punto de decirte algo que no quieres escuchar. Hemos logrado buen progreso con la terapia, dijo, pero para restaurar la función completamente, Mako puede necesitar cirugía de estabilización espinal. No hay garantía de éxito, pero sin ella, sus posibilidades de volver a caminar son escasas. Sentí que mi estómago se retorcía. El seguro lo cubrirá. Él dudó, no por completo, y los especialistas involucrados, los cuidados postoperatorios, la rehabilitación interna, todo suma rápidamente. Solo quería ser honesto contigo. Me dio una carpeta con referencias y costos estimados. Le agradecí. Sonreí educadamente y luego fui directo a la escalera y lloré hasta que me dolió el pecho. No teníamos ese tipo de dinero. Ya no. Esa noche, después de que Mako se fue a la cama y Agnes se encerró en la habitación de invitados viendo repeticiones en su tablet, me senté sola en la mesa de la cocina e hice una lista. Gastos, cuentas, lo que quedaba en nuestros ahorros. No cuadraba, así que hice lo que tenía que hacer. Empecé a buscar un segundo trabajo, no algo grande, solo algo tranquilo, a tiempo parcial, unas pocas horas por las tardes, tal vez los fines de semana. No me importaba que fuera, limpieza, reponer estantes, cualquier cosa que pagara en efectivo o con cheques semanales. Al día siguiente, en la farmacia, durante mi descanso, una mujer entró corriendo pidiendo analgésicos. Le entregué la botella y, al levantar la vista para darme las gracias, ambas nos quedamos congeladas. Julia, dijo, bajando las gafas de sol, ¿eres tú? Me tomó un segundo, entonces lo vi. Detrás del cabello rubio y liso y el blazer de diseñador estaba Harper. Fuimos al mismo colegio. Antes era la chica callada, con pecas y brackets. Ahora parecía dirigir media ciudad. Dios mío, no puedo creer esto, dijo. ¿Aún vives en Portland? Hablamos un minuto antes de que terminara mi descanso. Me preguntó por Michael y le di la versión editada.
Luego me sorprendió, gestiono un hotel boutique en el centro. Hemos tenido rotación en el personal de limpieza. No. Es glamoroso, pero el pago es decente y los horarios flexibles. Interesada, asentí antes de que terminara. Sí, realmente sí. Genial. Ven mañana, te muestro todo. No le dije a Mako ni a Agnes. Solo empaqué mis zapatillas. Me cambié a uniformes después de mi turno en la farmacia y comencé a trabajar en ambos trabajos, porque si nadie más iba a salvarlo, yo lo haría. Era mi 10º día consecutivo sin descanso. Salí de la farmacia a las 4 p.m., me cambié en el baño del personal, agarré una barra de granola y me dirigí directo al hotel. Mis pies dolían, mi espalda baja gritaba, y todavía me quedaban 6 habitaciones por limpiar antes de poder pensar en descansar. Ina había enviado un mensaje antes. Hoy te toca el tercer piso, habitaciones 307 a 312, el tercer piso siempre era el peor, viajeros de negocios, habitaciones caras, el doble de desorden, pero no me quejé, necesitaba las horas. La habitación 310 estaba casi al final del pasillo, toqué 2 veces, esperé, y luego pasé la tarjeta. Housekeeping, llamé, no hubo respuesta. Entré, arrastrando el carrito detrás de mí, lista para hacer lo habitual, quitar sábanas, vaciar la basura, revisar el minibar, pero me detuve en seco. Allí, cerca de la ventana, estaba Mako, mi esposo, de pie, no en silla de ruedas, no luchando, no agarrándose de nada, de pie, caminando, moviéndose con facilidad, y no estaba solo. Una joven, rubia, quizá de unos 20 y tantos años, piernas de modelo y con una bata de seda, tenía los brazos alrededor de sus hombros. Reían, sonreían, sus caras estaban a centímetros. Ninguno de los dos me notó de inmediato. Quedé congelada en la puerta, sujetando el mango del carrito como si pudiera sostenerme. Por un segundo, pensé que estaba soñando, alucinando. Entonces Mako se giró, su sonrisa desapareció. Julia, mi nombre en su voz me devolvió a la realidad. No hablé, no grité, no lancé nada, solo me di la vuelta y salí rápido. El aliento se me quedó atrapado en la garganta, el pecho se me comprimía con cada paso. No quería que me viera llorar, no quería darle eso. El ascensor tardó demasiado, así que bajé corriendo por las escaleras, salí al vestíbulo, a la calle. Ya estaba oscuro, el aire más frío de lo que recordaba, y así comenzó la peor noche de mi vida. No llegué lejos, apenas una cuadra antes de escucharlo detrás de mí, su voz llamando mi nombre, sus pasos creciendo más rápido y fuertes. Julia, espera, por favor, espera. Me detuve, no porque quisiera, sino porque necesitaba escuchar qué tipo de mentira iba a venderme esta vez. Él llegó junto a mí, ligeramente sin aliento, pero totalmente funcional, sin bastón, sin soporte, sin cojera, solo un hombre que había estado fingiendo estar roto. Por favor, dijo de nuevo. No es lo que piensas. Lo miré. De verdad, porque parece mucho que estés caminando perfectamente en una habitación de hotel con otra mujer abrazada a ti. Levantó ambas manos como un policía tratando de calmar un enfrentamiento. Está bien, sé cómo se ve, pero no fue eso, no fue. Por ella, reí, corta y amarga. No es el punto, dije. No, quiero decir, ella sí, pero no así, respondió, dando un paso más cerca, bajando la voz. Solo necesitaba saber si todavía me amarías, si te quedarías. Tenía miedo, Julia, miedo de que si no podía caminar, me dejarías. Parpadeé. Me dejaste creer que estabas paralizado, me dejaste cuidarte, trabajar 2 trabajos, renunciar a todo solo para probarme. Él se estremeció. Arthur ayudó más de lo que esperábamos. Ya caminaba hace semanas, pero no estaba listo para decírtelo. Pensé que si te lo decía demasiado pronto, quizá te irías de todos modos. Necesitaba estar seguro. Negué con la cabeza, con la boca seca. ¿Y la chica?, pregunté. Sus ojos bajaron. Elise, ella es la hija de mi antiguo jefe. Estaba intentando recuperar mi trabajo. Ella ofreció hablar con su padre por mí. Eso es todo. Lo miré incrédula. Eso es todo. Ella estaba prácticamente sobre ti. Dijo que así es como su padre escucha. Murmuró. No hice nada. Dijo. No tenías que hacerlo. Susurré. Ya hiciste suficiente. El dolor no era solo por el asunto, real o no. Era la traición de la confianza, la manipulación, el hecho de que mientras yo fregaba suelos de hotel para pagar una cirugía que ya no necesitaba, él jugaba con mi corazón y sonreía mientras lo hacía. Cuando llegué a casa, temblaba por todo lo que no había dicho.
La discusión que creí que tendría con Mako, sobre la traición, la humillación, como me había hecho sentir diminuta, ardía justo bajo la superficie. Entré por la puerta, lista para gritar. Pero el teléfono sonó antes de que pudiera quitarme el abrigo. Natalie, contesté inmediatamente. Cariño, lloraba. Pude escucharlo en su respiración. Mamá, susurró. No sabía a quién más llamar. Mi corazón se apretó. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Estoy embarazada, dijo, con la voz quebrándose. Y no quiero estarlo. Me hundí en el borde del sofá, mi ira contra Mako evaporándose como humo. Oh, cariño, no sé qué hacer, dijo. Max tiene miedo. Yo tengo miedo. Todavía estamos en la escuela. Es el peor momento. Siento que arruiné todo. Cerré los ojos. Apreté más el teléfono. No arruinaste nada, dije suavemente. Solo necesitas respirar. Lo resolveremos juntas. He estado pensando en terminarlo, admitió. Sé que suena terrible. Pero no, interrumpí suavemente. No suena terrible. Suena honesto. Pero no tomes esa decisión sola. Hablemos cara a cara. Puedo ir a verte. Ella pausó. De verdad. Estaré allí mañana. Lo hablaremos todo. Y escucha, Nat. Si decides tener al bebé, te ayudaré. No estarás sola esta vez. Lloró con más fuerza. Pero de alivio, y en ese momento, sentí algo cambiar dentro de mí. Había pasado tanto tiempo intentando salvar a un hombre que no quería ser salvado, que olvidé por completo que ya tenía a alguien por quien valía la pena luchar. Alguien que me necesitaba, que confiaba en mí, que todavía creía que yo era buena. Esa noche, después de que todos se durmieron, empaqué una sola maleta, dejé una nota en la mesa de la cocina, corta, directa, final. Le dije a Mako que presentaría la demanda de divorcio, que no lo odiaba, pero que ya no sabía quién era, y que me negaba a seguir viviendo en una casa construida sobre mentiras. No miré atrás. Me mudé 2 semanas después, a una ciudad tranquila, no demasiado lejos del campus de Natalie, lo suficiente para darle espacio, pero cerca para estar cuando me necesitara. Con el dinero del acuerdo de divorcio, lo poco que quedaba después de los abogados y las cuentas del hospital, compré un modesto apartamento de 2 habitaciones en el segundo piso. De un complejo de ladrillo antiguo, las paredes eran finas, la plomería gruñía cada vez que corría agua caliente, pero tenía un pequeño balcón que recibía el sol de la mañana, y la sala olía a pintura fresca y nuevos comienzos. Natalie se quedó conmigo los últimos meses de su embarazo. Cocinábamos juntas, doblábamos ropa de bebé, y hablábamos de todo, sus miedos, sus esperanzas, el dolor desordenado que ambas llevábamos. Algunas noches llorábamos, otras, reíamos hasta que nos dolía el estómago. Y lentamente, en silencio, algo comenzó a sanar dentro de nosotras. Cuando finalmente nació el bebé, fue una tarde lluviosa a finales de marzo. Sostuve su mano durante las contracciones, susurrando palabras de aliento entre cada respiración, y cuando el médico colocó a ese pequeño niño retorciéndose sobre su pecho, pensé que mi corazón podría romperse por tanto amor. En ese momento, lo llamaron Ilaiche. 2 días después, le dieron el alta y los llevé a casa. Esa mañana, me paré junto a la ventana, meciéndolo en mis brazos. Estaba cálido, suave, increíblemente pequeño. Afuera, la lluvia finalmente había parado, la luz pálida del sol se derramaba a través de las cortinas finas, proyectando un halo dorado en la habitación. Natalie dormía en la habitación contigua, exhausta, pero en paz, y yo, ya no estaba enojada, ya no tenía miedo, no llevaba el peso de la traición de Mako ni de la crueldad de Agnès. No estaba de luto por lo que había perdido, estaba aprendiendo a amar lo que había encontrado. Miré a mi nieto, y un versículo de hace mucho tiempo surgió en mi mente, uno que no recordaba desde hace años, uno que ni siquiera sabía que recordaba. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147,3. Lo susurré suavemente, casi sin pensarlo, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí y realmente lo sentí.